Mis hermanos, que Dios les bendiga. En este momento vamos a hacer un segundo video explicando el verso de San Juan capítulo 3 verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Para muchas personas creen que allí la Biblia está mostrando a dos personas divinas. Pero vamos a explicarlo por la Escritura, que por ningún lado la Biblia habla que en el cielo hayan dos personas divinas, ni mucho menos tres. Comencemos en este momento en el nombre de Jesús. Para comprender Juan 3:16, tenemos que leer de manera detallada Isaías 9:6. Porque un niño nos ha nacido. Analice con cuidado. Hijo nos ha sido dado. Vamos a subrayar esa frase donde dice, Hijo nos ha sido dado. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Nótese que Padre está con P mayúscula y Dios fuerte está con D mayúscula. Príncipe de paz. Entonces, ¿qué quiere decir este pasaje bíblico? Que el Dios fuerte se nos dio como hijo. El Dios fuerte, hijo nos ha sido dado. Hijo, es decir, hombre, humano. Porque cuando la Biblia habla, mi hermano querido, sobre el Hijo de Dios, se está refiriendo a la parte humana de Jesús. El Dios fuerte, el único Dios fuerte que hay. El único, porque en el mismo Isaías dice el mismo Jehová, no conozco fuerte. No hay fuerte sino yo, no conozco ninguno. Aparte de él, no hay más fuerte. Aparte de Jehová, no hay más fuerte. Pero ese Dios fuerte se nos dio como hijo. Es decir, como hombre. De ahí que primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16, diga, Dios fue manifestado en carne. Dios se manifestó como hombre. Dios se hizo hombre, como dice San Juan capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo que era Dios fue hecho carne. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que comprender. Que cuando la Biblia dice de que Dios dio a su Hijo, se está refiriendo a ese cuerpo humano, como lo dijo el Señor en San Juan capítulo 2, verso 19. Destruid este templo. Vean cómo dice el Señor aquí. Destruid este templo, porque yo en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos pensaron que el Señor se estaba refiriendo al edificio, al templo, de edificio, de cemento, de bloques, de ladrillos. Pero el Señor se está refiriendo al templo de su cuerpo. Destruyan este templo. Él allí estaba entregando a su Hijo. Destruid este templo que en 3 días lo levantaré. La Biblia dice de que Dios levantó a su Hijo de los muertos. Cuando dice que Dios levantó a su Hijo, se está refiriendo a la parte humana. Porque Cristo murió en la cruz como hombre. Cristo murió en la cruz no como Dios, sino como hombre. Dice la palabra en Isaías 53, verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
nótese que dice Jehová cargó en él. ¿En quién cargó Jehová? ¿En quién? En Jesucristo. Jehová cargó en ese cuerpo el pecado de todos nosotros. ¿Quién fue el que cargó nuestros pecados? Jehová. Jehová cargó nuestros pecados. ¿En dónde? En Cristo, es decir, en la parte humana. Esa parte humana fue la que fue azotada por nosotros. Fue hermanos queridos, hermanas y hermanos, fue vituperada, fue masacrada esa parte humana. Por eso dice la Biblia que Dios dio a su Hijo por amor a nosotros. Por eso dice la Biblia que Dios entregó a su Hijo. Pero no es que la Biblia, como piensan algunos, que estaba Dios el Padre y estaba Dios el Hijo. Entonces Dios el Padre le dijo a Dios Hijo, ve a la tierra y muere por los hombres, como piensan algunos. Eso es lo más parecido a la filosofía griega, que piensan que hay muchos dioses. Pero la Biblia siempre enseña que en el cielo solo hay un Dios y ese Dios es uno. Vamos a analizar este versículo de Isaías 42:1. Muy importante este pasaje. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Cualquiera puede pensar que Jehová se está refiriendo a otro, ¿verdad? Porque dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido. Pero ¿quién es ese siervo escogido? Cualquier trinitario podría pensar que allí hay dos, ¿verdad? El Padre y el Hijo. Pero leamos, hermanos, Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Y mi siervo que yo escogí, ¿cuál es ese siervo escogido? Lo acabamos de leer en Isaías 42:1, ¿verdad? Cuando habla del siervo escogido, refiriéndose a Jesús. Todos sabemos que en Isaías 42:1, cuando habla del siervo escogido, se refiere a Jesús. Pero entonces aquí Jehová dice, y mi siervo que yo escogí, es decir, Jesús, ¿verdad? Dice, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo sois. Gloria al Señor, hermano. Para saber eso, para saber que Jesús es el mismo Jehová, tenemos que conocer, creer y entenderlo. Aquí el mismo Jehová lo dice, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. No vayas a pensar que Él es otro. No vayas a pensar que estás viendo a Dios Hijo y yo soy Dios Padre. No vayas a pensar eso. Y vea lo que dice a continuación. Dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Es decir, no vayas a pensar, no se te ocurra pensar que ese siervo escogido es otro Dios u otra persona divina. No. Yo mismo sois. Ese siervo escogido para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. No es otro, yo mismo soy. Entonces, hermanos queridos, cuando la Biblia dice que Dios dio a su Hijo, se está refiriendo a la parte humana. Porque el Hijo de Dios es Jesucristo, hombre. Nótese que en muchas partes de la Biblia habla de Jesucristo, hombre. Jesucristo, el varón perfecto. Bueno, a ese varón perfecto fue crucificado, fue molido por nuestros pecados. Hermanos, queda totalmente claro. Dios se hizo hombre, Dios se manifestó en carne y a esa manifestación de Dios en carne se le conoce como el Hijo de Dios. Que Dios les bendiga.